Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están el día de hoy? Buenos días, buenos días. Gusto verlos. Buenos días. Quería darles la bienvenida. Siempre es un gusto verles, compartir tiempo con ustedes. Les vamos a pedir si pueden poner en silencio los micrófonos, por favor. Esta charla es parte de una serie de videos que van por una de las entrenadoras estadounidenses, Sherry Lindbergh, a quien ustedes van a ver el día de hoy en el video. Bien, entonces vamos a empezar ahora con la traducción del video. La idea también es, creo que lo rico de juntarnos acá es que después de la traducción podemos tener también un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Welcome, everyone. My name is Sherry Lindbergh, and I have David Grand here as my guest today, and with the intention and purpose of talking about the evolution of brain spotting with the neuroexperiential method of brain spotting or model of brain spotting. Bienvenidos todos, mi nombre es Sherry Lindbergh y hoy tengo como invitado a David Grant con el propósito, la intención de poder hablar de la evolución de brain spotting dentro ahora de un trabajo, el modelo de neuroexperiencial. So, do you want to get started, David, or is there, how do we want to begin today? Just to kind of inform and share and creative ideas about what that all means. Entonces, David, ¿quieres comenzar ya? ¿Cómo lo hacemos? ¿Solamente para informar, compartir ideas? ¿Cómo prefieres? Talk, and when you have questions or comments, feel free to jump in, especially if you have like a question that somebody who's watching this might have. Okay, Clara, no te escuchamos. Bien, ¿qué te parece si yo simplemente hablo de tal forma que si a ti tienes alguna pregunta o algún comentario, puedes simplemente interrumpir y empezar a conversar sobre eso? Okay. In anticipating the conference that we had in July 2021 in Denver, about a half a year before, I started to prepare myself for what I wanted to present. And I had been developing the neuroexperiential process and sort of the preliminary neuroexperiential model. But when Bueno, ahora justo antes del congreso que tuvimos en Denver en el 2021, más o menos un año y medio antes de eso, empecé yo a pensar en el desarrollo esto de lo que se ha convertido en el modelo neuroexperiencial. I decided that this is something that I want to present as my keynote, I started to really ponder it and meditate on it and take some notes and so on. And then leading up to actually sitting down to write the keynote, I just delved deeper and deeper and deeper into it. And everybody who's watching here should be able to have access to to a written copy of my keynote from the conference. Entonces, mientras yo estaba pensando en qué es lo que iba a hablar en mi charla magistral para el Congreso, yo empecé a tomar notas y empecé a escribir, y a medida que iba escribiendo, iba profundizando en este concepto de lo neuroexperiencial. Y de hecho, todas las personas deberían tener acceso a este documento del Brain Spotting como modelo neurosecuencial. It's pretty much out there, but Sherry and I will figure out how to make it available to you if you don't have it. I can come at this in so many different ways, but I think I'll start by saying that in my evolution as a therapist, there were certain things that made sense to me and certain things that didn't make sense to me right from the beginning, decades ago. Again, one of the things that didn't make sense to me was the use of the concept the mind. Now, I know the mind, actually.
Bien, y vamos a asegurarnos de que cada una y cada uno de ustedes tenga una copia de esto. David hace mención a Shiri y a él. Le voy a pedir a Eli o a Ceci que suban en el chat de acá, por favor, el documento traducido de la charla magistral de David, por si acaso alguien no la tenga, ¿sí? Y pueden bajarla. Y entonces, vuelvo a hacer la voz de David. Cuando estaba yo pensando sobre esto, que me parece un concepto bastante complejo, que tiene muchos giros. Una de las cosas que siempre me pareció curioso fue este concepto de la mente. Many things, and it has value, you know. Many people rely on the word and the concept, but it was always very vague and undefined to me. Because as a tangible person, I like to know where something is and know what it is and be able to look at it or hold it and so on. Y para mí este concepto es muy valioso y de hecho muchas personas lo usan, pero también me parece que es un poco como inatrapable, es evasivo de alguna manera. Y entonces a mí como una persona pragmática me hace falta más un concepto que pueda ser de utilidad. But I didn't realize that there were a lot of things that I was learning in graduate school, in training programs and supervision that were under the umbrella of psychology or psychotherapy that I just took at face value. And it sort of matched the way that I was taught to be a therapist from the beginning, which was relational, and there was sort of a CBT, cognitive behavioral kind of aspect to it. And even when I started studying psychoanalysis and psychoanalysis. Y yo no pensé, pero cuando yo estuve estudiando y las cosas que nos enseñan en la escuela para graduados o de especialización en psicoterapia o psicología, yo no me había dado cuenta, claro, de el valor que tiene lo que fuimos aprendiendo ahí desde mi formación como psicoanalista o incluso el entrenamiento en relación a lo cognitivo y cómo esto podía ser valioso también. Psychotherapy. There was sort of an umbrella to all this, and the umbrella was that what I didn't know or understand, it was a top-down umbrella. It was looking at the self, looking at how we operate from a top-down basis. After you know, in the late and in the 1990s, I started to become much more aware of the body and its role and its presence in the psychotherapeutic process. And then, of course, more brain aware, brain-wise. Y entonces lo que también me fui dando cuenta es que todos estos acercamientos eran acercamientos que eran desde arriba hacia abajo, desde lo neocortical hacia lo subcortical. Y más adelante, en los 90s, también me fui dando cuenta o prestando más atención a todos los procesos corporales somáticos. But with all that, I started to begin to understand what I sort of knew intuitively all along, but I began to understand that everything is bottom up, and that anything that's top down is sort of a secondary loop, I call it. Everything comes up, and sometimes things secondarily go down, but it's not that much, and it doesn't go that far and that deep. Entonces me di cuenta de la importancia de esto para la psicoterapia y los procesos. Y también me fui dando cuenta de la importancia de los procesos ascendentes, aquellos que van desde el cuerpo, desde la subcorteza hacia lo neocortical, y cómo realmente hay muy poco procesamiento que ocurre de manera descendente. Y cómo se va creando como un círculo, ¿verdad? Que sobre todo es alimentado por los procesos ascendentes. So, and as I
in my practice, and then as I discovered and started to develop brain spotting, I didn't realize that the terms and the concepts of psychotherapy and psychology actually didn't match what I was experiencing with my clients, what was happening. And it really took me a while to begin to recognize this. Now, Mientras yo estaba aprendiendo y practicando la psicología, me fui dando cuenta que en los procesos psicológicos con mis clientes habían cosas como que no encajaban con los procesos que yo veía, y me tomó algún tiempo el darme cuenta de esto. yeah, Sheree. No, I'm listening, and I involuntarily made a noise because I'm like, yeah, I'm getting what you're saying. When you're sitting there in the presence of your client, your schooling, everything that you learned in school, like it's not the same. Like what you're doing with the client and how you're feeling the client and being there with the client doesn't always inform that, is what I'm understanding. I'm agreeing. No, solamente al escucharte, al escuchar, al entender, hice un sonido muy involuntariamente porque tiene sentido y tienes razón. Como todo lo que aprendemos en la escuela, todo lo que nos enseñan de lo que es estar con un paciente, de lo que es trabajar con alguien. Y no es en realidad eso lo que significa el estar presente, el estar en ese momento, el ayudar al trabajo, al paciente. Entonces, sí, tiene sentido todo lo que estoy entendiendo, estoy revisando todo lo que nos enseña. Entonces, eso me refiero. And in many ways, it confuses and contradicts it. Yeah. And again, I've been talking for years about that the model of history taking leading to diagnosis formation, leading to treatment planning, is problematic. You know, it makes sense. It's really what I was schooled in and what you and many of the rest of us were schooled in. But when somebody comes into your office and you are... Y claro, por supuesto, esto puede ser confuso y contradictorio. La toma de historia, el proceso de diagnóstico, el hacer el plan de tratamiento, puede ser algo que se convierte en algo problemático de alguna manera, esta forma en la que nos enseñaron en la escuela a ti y a mí a hacer esto. Trained in brain spotting and have some experience in brain spotting. How you sit with the person, how they come in, and how they are influenced by how you sit with them doesn't really fit that, diagnostic model. And in the context of uncertainty, we do try to have some idea of what's going on and why, but we have to really, in all humility, recognize the great limitation of what we can possibly know about where things are coming from, where they are, and where they're heading. Entonces, por supuesto, sobre todo para personas como tú y como yo que hemos sido entrenados en Brain Spotting y tenemos esa habilidad de sentarnos y estar con nuestros clientes, esto puede convertirse en algo complicado, y nosotros necesitamos ir entendiendo dónde estamos y a dónde vamos. Putting together uncertainty, putting together the idea of the body and the deep nervous system, the subcortical nervous system, as being where information really begins and really rises up. When I say the neuro, that's part of what I mean by the neuro. And then as it rises up from... Y cuando en realidad juntamos a esto a la incertidumbre, nosotros podemos pensar, empezar a pensar sobre cómo hay cosas que van emergiendo también desde el cuerpo. Ya eso es a lo que estamos también llamando neuro, mientras esto va ascendiendo. Deep in the body, deep in
in the nervous system, the subcortex, as it rises towards conscious awareness, which is somewhere between the limbic system and the neocortex. It's more neocortical, but there is a limbic awareness. It comes up from the neuro to the experiential. The experiential is the first sense, beginning conscious sense we have of what's going on inside of ourselves. And I believe that this is a model. It's a hypothesis with many hypotheses in it. I believe. Entonces, en realidad es justamente ahí donde sucede esta información, va subiendo y se va juntando al límbico, y es ahí donde va surgiendo en estas partes subcorticales esta experiencia, que es en realidad lo primero que ocurre antes de que se pueda dar lo neuro, y esa es un poco la hipótesis de esto. That it comes up and starts as the sensory, you know, that the experiential starts with feeling in our bodies and what we see and what we hear, smell and taste. These are things that we, you know, have a certain amount of consciousness about. And then Entonces, ¿cómo lo sensorial en realidad se va integrando, y esto está relacionado a lo que sentimos en el tacto, en el olfato, en el gusto, y lo que escuchamos o miramos también, y cómo eso va integrándose y vamos teniendo esta sensación de esa experiencia que es lo primero que sucede entonces? there, the emotions that go along with it, the emotions that we're carrying, and the emotions that get elicited by the sensory, in addition to the intuitive. The intuitive is I describe as it's what we know just because we know it, and in life we usually experience that if we listen to our intuition, that things go reasonably well for us. Y entonces nosotros podemos ver cómo después de esta etapa sensorial también se va conectando con lo emocional, y esto luego se junta también con lo intuitivo, y a medida que nosotros vamos observando, vamos viendo también cómo esta intuición se va conectando con lo emocional. Problems come up when we don't listen to or trust our intuition, but this is just that arising from the deep self, the deep brain body self, into conscious awareness. And from there, in that neuro experiential ride or journey, things arrive at the neocortex, where we have thinking and language and conceptualization and perspective and planning and analysis and all of these things. But that Y entonces nosotros podemos ver cómo todos estos procesos sensoriales, emocionales, intuitivos están muy profundamente arraigados a lo que se llamaría el cerebro profundo, esos procesos profundos, y luego se van dando las conceptualizaciones, la capacidad de tener perspectiva, la de pensamiento, y... and I also believe that the neocortex, without being fed constantly from the body, from the subcortex, from the sensory, the emotional and the intuitive, the neocortex has nothing to work with, just in and of itself. And that what we call knowing, you know, informational knowing, really comes out of experiential knowing. You know, is fed by experiential knowing, and it happens so fast and happens so constantly that, you know, we don't recognize it. We can't recognize it as it's happening. But y luego vamos viendo en realidad cómo la neocorteza no puede hacer mucho sin esta cascada de información que viene de esos procesos sensoriales, de las emociones y de lo intuitivo. Y entonces aquello que nosotros llamamos conocimiento en realidad viene de estos procesos experienciales. Y entonces lo experiencial sienta las bases para aquello que nosotros podemos conocer.
So this is what I mean in the broadest sense of the neuro-experiential. And it's really very different from what is the psychological or the psychotherapeutic. I'm not going to go into trying to define those now, except to define how the neuro-experiential is a different way of looking at things. And it gives us as brain spotting therapists a template, a perspective by which to receive our clients and by which to understand what happens with our clients with us in the sessions and what the client. Entonces es importante conocer esto porque nos da esta perspectiva de saber que todo lo que traen nuestros pacientes está basado en las experiencias, en esos procesos profundamente subcorticales y que es importante cuando nosotros vamos a estar con ellos. Leaves with at the end of the session, and ultimately what they leave with at the end of the therapy. Now, at the same time, brain spotting is fully international and embraces, you know, all levels of diversity, whether it's the diversity of all the countries and cultures and languages in our world, or whether it's the diversity in each country, and there's such rich diversity there. Psychology and Western medicine are really just have arisen in the last few hundreds of years and have taken on a certain viewpoint of science that is particularly Western, and it's more. Y entonces, este es el proceso con el que llega nuestro paciente no solo a la sesión, sino también al proceso terapéutico. Y por supuesto, nosotros a través del acompañamiento vamos a ir acompañando a modificar también estas experiencias y es lo que se va a llevar nuestro paciente al final de la sesión y también al final del proceso terapéutico. Brain spotting es un fenómeno no solo en los Estados Unidos, sino es un fenómeno internacional. Es un fenómeno alrededor del mundo, podríamos decir, y también en algunos países. Y entonces, en ese sentido, también se ha encontrado con diversidad, ¿verdad? Y nosotros podemos ver cómo la psicología, especialmente la psicología, como la entendemos desde Occidente, ha surgido desde hace poco más de un siglo, pero hay toda una serie de tradiciones de medicina o sanación que no ha sido occidental. Neocortically oriented and less, subcortically and somatically oriented, and very much less oriented towards energy. So when I say neuro, I'm not just using neuro to represent neurobiological, neuronal, neurophysiological from a Western medicine, Western psychology point of view. I'm really looking at it from a universal point of view, taking into account not just the Western concepts, but also taking into account Eastern concepts, and not just taking into account the. Entonces, cuando pensamos en estos acercamientos psicológicos que han surgido desde hace poco más de un siglo, como entendemos la psicología desde Occidente, a veces observo que no tienen tanto esta presencia o esta conceptualización desde la experiencia, desde lo somático, incluso desde lo energético. Para mí, dentro de este concepto de lo neuroexperiencial o de lo neuro, es muy importante no solo tener presente los conceptos de Occidente, pero también en una forma mucho más universal los conceptos orientales de lo que es la energía y los procesos. Concepts of the last few hundred years, but really taking into account the knowledge and the wisdom of thousands of years, which is more what indigenous wisdom is about. Indigenous healers have been historically and are still presently using healing methods that are not understood or sometimes looked askance at by Westerners.
Um, and that's a tragic mistake, because there's a lot of wisdom there. But if it can't be proven by Western science, then it tends to be dismissed or minimized. So when I talk about the Bien, y entonces es como que nosotros desde el conocimiento de la psicología que tenemos ahora, que ha sido desde poco más de 100 años, quisiéramos de alguna manera opacar a veces o dejamos de lado o no prestamos atención a estas tradiciones y métodos indígenas, autóctonos de sanación que han existido por miles de años alrededor del mundo. Y es importante tomar esto en cuenta, sabiendo que nosotros a veces desde el occidente tendemos a pensar que aquello que no hemos podido verificar o que no está basado en algún tipo de evidencia, no lo consideramos como válido. the frame of the neuroexperiential model. It is a wide, expansive, and fluid and permeable frame that holds within it and even around it all the wisdom that is available to us, all the knowledge, all the experience. So I'm using the term neuro to take into account wisdom West and East, wisdom modern and ancestral and indigenous, so that because brain spotting is not a solely or primarily a Western approach or Western model for supporting human healing. Y entonces me parece ahora importante remarcar esto, que estamos hablando de un marco que es expansivo y al mismo tiempo abarca la sabiduría, abarca el conocimiento y abarca la experiencia, no solo de Occidente, sino también de Oriente. También incluye esta sabiduría ancestral, esta sabiduría indígena. Y cuando hago referencia a esta palabra neuro, es a eso a lo que estamos haciendo referencia, porque Brain Spotting también toma en consideración esta sabiduría y este conocimiento de lo que llamamos Oriente. So, as such, the neuroexperiential model, I've just proposed it. It's just like just back in July 2021. That's a blink of an eye. And I've proposed it and I'm building it, but I've proposed it as something that for everybody else to be able to contribute to and build and develop, especially with wisdom and insight that I don't have. And to bend it and shape it as we go. Entonces, este concepto de lo neuroexperiencial es algo que acaba de surgir, ha sido como un abrir y cerrar de ojos. Fue apenas en julio del 2021 que he presentado esta propuesta. Entonces, es algo bastante joven y es algo que también va a estar evolucionando a medida que vayamos caminando. But as such, it's an open model. As such, it's an intuitive, creative model, at the same time as being a scientific model. Cherie, I've been talking for a while. Any thoughts come up? Anything you'd want to say or ask me? Entonces, esta es una propuesta, como les decía, que está basada en esa sabiduría tanto de Oriente como el conocimiento de Occidente también, y que esté basado en este conocimiento de lo ancestral, de lo indígena. Por supuesto, no significa que se deja de lado lo científico y el conocimiento también. Cherie, tal vez hay algo que ha venido a tu mente mientras me has escuchado hablar sobre esto. There's lots of thoughts for sure. I mean, again, when I'm just listening and observing the information as it's flowing through myself, and
love the idea of the universalness of it. I was just thinking of humankind when you said that, like humankind, like we're all interconnected, and that how information flows through our body, like you're saying, bottom up, and how we can use our system to frame it in a way that we can get deeper access to what's inside of us, so that we can know ourselves better and know and heal ourselves, you know, the whole self-healing mechanism. I think. Wow, al escucharte estaba solamente pensando, estoy absorbiendo toda esta información y cómo esto fluye en mí, cómo me relaciono. Me encanta el pensar lo que mencionaste, que esto es algo universal, y lo único que viene a mí, la palabra es humanidad, en cómo todos estamos conectados, cómo estamos interconectados y cómo procesamos y dejamos que esto fluya a nosotros muy diferente. Y cómo esto es el proceso ascendiente en el cual nuestro sistema también permite que sea este cuadro para poder tener un acceso más profundo para conocernos a nosotros mismos, y no solamente conocernos, pero también sanar. One of the concepts that I've learned through training with you, David, is how we take the scanner, and turn the scanner on itself. And this takes it to I think a deeper level. I mean, my brain was going, you're talking about epigenetics, you're talking about generational, you know, education and practices throughout centuries. I mean, it just, I started to go out into the cosmic when you started talking. And it's not. Entonces, algo que he aprendido contigo con entrenamiento, David, es el concepto de ser uno mismo, de ser mismo, y cómo esto se va a otro nivel más profundo, donde no solamente lo soy, pero lo uso para un reflejo a mí mismo, y la profundidad a la que llega. Y tú estás hablando de, al escucharte, yo me voy a lo que hablas de epigenética, a educación o las prácticas que se hacen de generación en generación, cómo esto se ha hecho por años, por siglos. Entonces se me viene el universo, sistema cósmico. Intended to do that, but it does do that. Yeah. Okay. There's no real intentions in this other than to really widen and expand our viewpoint and our awareness of everything that's on a macroscopic level and everything that's on a microscopic level. Glenn, estás en silencio. Gracias, sí. Bien, no intenté hacer eso en realidad, pero no hay una intención, excepto la de expandir y crecer ese marco de entendimiento, de entender tanto los procesos micro y macro. I want to add to this that the neuroexperiential model is an evolutionary model. It's based on the concept that everything is always moving and changing and evolving, and nothing ever stays the same. That's the problem with a more strictly Western scientific model that doesn't really allow for or recognize the evolution, when in fact all Western science is always evolving. You know, we look at where it is from where it was, and then we look at where it goes from where it is. You know, old cherished beliefs, all these facts that have been proven end up getting revisited and reopened, and we find out, no, it's not exactly as we thought it is. Y en realidad esto es un proceso de evolución, ¿verdad? Como
yo entiendo estos procesos como algo que está en constante cambio, en constante evolución. Y muchas veces desde la ciencia de Occidente parecería que entendemos a las cosas como fijas, cuando en realidad incluso la ciencia de Occidente es algo que también ha ido evolucionando y cambiando a través del tiempo. Entonces es importante prestar atención a eso que siempre está en evolución, que siempre está en cambio. But in the context of it being an evolutionary model, it's a developmental model. Okay, and the model looks at the human being and human beings as coming from someplace, and it really starts with the generational, and the generational or ancestral is genetic. Okay, we all carry the genes that go back countless generations, and it also carries all the experience of previous generations. And the further back you go in generations, the more people it is. We have 4 grandparents, 8 great-grandparents, 16 great-great-grandparents, 32 great-great-great-grandparents, and then 64 and 128. Entonces, en tanto que este es un proceso que está en constante evolución, también podemos pensar, por ejemplo, en lo que yo estoy pensando sobre el brain spotting y el modelo neuroexperiencial, como algo que está también de la mano del desarrollo. Y cuando hablo del desarrollo humano en general, me refiero no solo a lo transgeneracional, a lo ancestral, sino que también dentro de eso está lo genético, ¿verdad? Y cómo en eso han habido experiencias, han habido un sinnúmero de generaciones. Por ejemplo, nosotros podemos contar que cada uno de nosotros tenemos 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos y 32 abuelos en cuarto lugar, no me acuerdo cómo se llama, perdón. Y tenemos este sinnúmero de ancestros. Ya más atrás vamos yendo en nuestra línea ancestral. Hay más y más personas de las que hemos nosotros surgido o emergido. That's a lot of people, you know. That's a lot behind us, and we tend to think of in our field of the generational in terms of trauma, that we're carrying generational trauma, and it gets passed on, and it gets passed on with energy, and it gets passed on through what we hold in the body. But we don't tend to look at the full spectrum of what gets passed on to us generationally, including gifts and strength and spirit and wisdom. So as a generational model, we draw from, as a developmental model, we draw from the generational, and then we, come to the point of conception and how over 9 months in utero, the human being develops in incredible ways, but is also very much having experiences. Y entonces nosotros podemos ver que son en realidad muchísimas personas, ¿verdad? Que han sido nuestros ancestros. Y nosotros podemos tener en cuenta esto también cuando pensamos en lo generacional, en lo transgeneracional, en el trauma transgeneracional. Y cómo nosotros venimos cargando energía, venimos cargando cosas en nuestro cuerpo que han sido parte de esas experiencias. Pero lo increíble es que no hay solo esas experiencias, también eso que hemos heredado está lleno de dones, de regalos, de sabiduría que viene a través de esa energía, de esa genética.
Y desde lo neuroexperiencial nosotros podemos tomar en cuenta entonces lo transgeneracional, podemos tomar en cuenta la concepción y luego en los 9 meses que estamos en el útero, también como todas esas experiencias van moldeando quiénes somos. The intrauterine experience is different for each person, and it shapes each person, leading ultimately to birth. And birth is a profound experience for the mother and for the child coming out into the world, and the nature of how that goes. You know, the end of being in utero to emerging, and then the first few days and weeks of life, all powerfully shape us. They're all powerful developmental aspects. And then from there, the first year and two of life, so much of us is formed by that point. That the Entonces, ¿cómo en estas experiencias intrauterinas nos vamos moldeando? Y esa experiencia va a ser particular, única para cada una de nosotros. Y luego, por supuesto, viene el nacimiento como esta experiencia y como esa experiencia es definida por mamá y por el bebé que nace. Y cómo eso también va marcando y marca, ¿verdad? El final de ese periodo de gestación que tiene también experiencias específicas, y luego cómo se van a ir desenvolviendo los primeros días después del nacimiento, las primeras semanas después del nacimiento, y también cómo se va a ir dando estos cambios y cómo nos va moldeando y cómo nos van cambiando estas experiencias, sobre todo también si pensamos en esos primeros, el primero y el segundo año de vida, y cómo esto realmente nos moldea y da forma a nuestras vidas y a quienes somos. development that goes on from year 1 and year 2 is all on top of that tremendous sweep of development that led to that. And development is again, trauma is just an element of that. But so much of who we are, what makes us who we are, in positive ways, in neutral ways, in problematic ways, you know, comes developmentally. The place that I'm leading to with this, and we're going to be talking more about this in future. Entonces, ¿cómo esos 2 primeros años de vida tienen este peso en el desarrollo? Pero también cómo hasta esos 2 primeros años el peso increíble que tienen en quienes somos esas experiencias que hemos tenido desde lo transgeneracional, la concepción, el periodo intrauterino y el nacimiento. Y cómo mucho de esto simplemente va acompañando y nos va dejando estas experiencias de quienes somos. Conversations that we have is that when we look at diagnosis, or the diagnostic model of the neuroexperiential model, doesn't look at categorizing primarily. It looks at understanding what something is and where it comes from. Our diagnostic thinking is like, what's happening? Where is this coming from? What and where is this going? As opposed to giving a diagnosis from the nomenclature. And because it's a developmental model, it's not a disorder model. Y en términos diagnósticos esto es muy importante porque desde esta propuesta del neuro, en realidad estamos pensando los diagnósticos no como algo inamovible, no como etiquetas, no como una lista de revisión, sino más como tratar de entender de dónde viene esto. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que ha sucedido con la persona con la que estamos trabajando? ¿Y hacia dónde va esto? Nos permite hacer un trabajo más desde lo neuroexperiencial. Okay, and there's a lot of value to all of what has been developed over decades and even centuries
But if you look in the diagnostic manuals, almost every diagnosis ends with the term disorder, okay? Which implies that there is something wrong with the person, as opposed to defining that there have been developmental issues that have led to the person manifesting whatever they're manifesting, feeling it on the inside, showing it on the outside, that are, instead of being a disorder, is a natural human reaction pattern. You know, I'm still working on the language of this. So instead of Entonces, de esto, por ejemplo, en los manuales de diagnósticos que tienen su valor y que tienen su lugar, ¿verdad? Que han sido usados por décadas y por algún tiempo ya, la palabra trastorno. Y ustedes pueden buscar y revisar y con frecuencia van a encontrar esta palabra trastorno. Y eso nos lleva a pensar en la patología, en que hay algo malo con la persona. Y dentro de este campo de lo negro, ahora más me hago la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó a la persona? ¿Qué problemas hubo en su desarrollo que le han llevado a estar donde está en este momento? Y por supuesto, todo este es un lenguaje que yo todavía estoy desarrollando en este momento. calling it post-traumatic stress disorder, to call it, you know, post-traumatic reaction pattern. Instead of calling it a disorder, was really looking at it as the natural outgrowth of what happened before that. It's a huge difference in how we look at and receive the client. If we see the client as having a disorder or having disorders, you know, something's wrong with them, as opposed to if we see them having reaction patterns that are developmental, then we understand with them that that it comes from where it comes from, and it is naturally present and it's naturally expressing itself. Y entonces, cuando nosotros nos permitimos ver las cosas de esta manera, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, podríamos llamarlo reacciones postraumáticas más que trastorno, porque cuando añadimos, ¿verdad? Esta palabra trastorno, indicamos nuevamente que hay algo mal con la persona y dejamos de lado la posibilidad de conocer de dónde viene, desde dónde viene, qué es lo que ha sucedido con la persona y cómo podemos acompañarla en eso. Attachment disorder. It's not a disorder. It's that the attachment experience of this, you know, young being was so chaotic or empty or unpredictable or frightening or dangerous, that that good enough attachment wasn't available to that person in their own early process. Okay, that's not a disorder. You know, this is what we expect to come out of these kind of early developmental experiences. DID. Entonces, por ejemplo, el trastorno de apego, que viene generalmente de una relación de apego caótica que deja a la persona con un vacío, donde esa relación fue impredecible, donde tal vez hubo mucho miedo e incluso pudo ser peligrosa. Nosotros estamos entendiendo que fue el resultado de ese tipo de relación, la manera de relacionarse o esta dificultad con el apego que tiene la persona ahora, no es un trastorno, no es una enfermedad, es simplemente el producto de esas experiencias de su vida. Dissociative identity disorder. Not a disorder. No, it's a mirror. It's a reflection of where the person has been and what they've experienced, and how their system in its own genius figured out how to survive as best it could. You know, I could go on with that, but so again, you know, and we'll may have a comment or question or two. To be honest, we'll finish this soon. It's a bottom-up model. It's an open, expansive model. It's a developmental model, and it is not a model that puts labels on.
the purpose of the model is to understand and to have a language by which we can communicate with each other, to understand together, and a language that we can have to communicate with the people who come to us. Entonces, por ejemplo, el trastorno de identidad disociativa en realidad no es un trastorno, es un espejo, es un reflejo, algo que nos permite ver de dónde viene la persona, de todas las dificultades que ha tenido que sobrepasar y la manera increíble en que ha logrado sobrevivir en esas dificultades. Entonces, en realidad, esto del neuroexperiencial es esta forma, primero, que es de trabajo ascendente, ¿verdad? Desde abajo hacia arriba, es expansiva, tiene un concepto claro del desarrollo y sobre todo no ponemos etiquetas en las personas. Nosotros tratamos de entender de dónde viene esa dificultad, esa problemática o aquello con lo que llega la persona. También intentamos tener un lenguaje a través del cual podamos comunicarnos los unos con los otros. Come with us. And of course, if we look at the fact that in brain spotting, and I haven't even talked about the frame, and I'll talk about the frame next time, but that the frame that the client brings and the frame we hold with them leads to a dynamic, intensified process that we call the comet, where we try to follow it and try to get into and stay in the tail of the comet. That's developmental also. You know, it's the client's experience with us is developmental, and it's for us to be present with and follow that development or the redevelopment as it happens, which is another. Y entonces esto también es importante porque parte de este crear lenguaje, parte de nuestra presencia y parte de este concepto es esa posibilidad de acompañar a las personas, y esto dentro del concepto de estar en la cola del cometa, como nosotros podemos realmente acompañar a las personas donde sea que ellas vayan mientras van procesando. Way perhaps of talking about healing. So there too, how we receive our clients, how we understand them, how we sit with them, and very much so how we follow them wherever they go is very much developmental. I'll say my last comments on this are saying that I don't think that what we see when we do brain spotting with our clients is very psychological at all. There's some psychological elements to it, but the psychological is almost like the neocortex that you arrive at the end, where you can give this sort of after the fact, you know, perspective on or analysis of what you've seen, but it's only after it's over, actually. That appears to have limited use. Entonces, nosotros podemos ver que como recibimos y acompañamos al paciente o al cliente, está muy enraizado en el concepto del desarrollo. Y también podemos pensar que hay muy poco de lo psicológico en el trabajo con Brain Spotting. En realidad, esto de el poder hablar, el poder tener la perspectiva, el poder hacer un análisis viene al final. Entonces, en ese sentido, hay casi muy poco de este aspecto, lo hay, pero es al final cuando el proceso ya ha terminado en la sesión. Yeah, as I'm listening, there's three main points that came up as I was listening to, that in our future series of talking about the neuro experiential model method of brain spotting too, you know, I'm hearing you say, and this is a distinction in a lot of different therapies, I think, we follow our clients versus us leading, or, you know, our traditional education is about us being the expert and knowing, you know, what to do. And instead, our belief is that the client system knows what it needs to do. If we hold, and we'll talk again about this in another video,
if we hold the frame and we're relational and we're present with the client, we follow the client wherever it leads. Based on what you are talking about as well, about, you know, folks adapting to their developmental histories to survive, instincts, reflexes, all those kinds of things. To me, that sounds like a real true trauma-informed care model, where we are compassionate and acknowledging that and validating our client's experience, that, oh, that makes sense that you do XYZ given your developmental history, you know, that you needed to adapt, and which gives more. Bueno, se me vienen algunos puntos, 3 puntos importantes que mencionar o cosas que hablaremos en las series, en los videos más adelante, pero se me viene muy claramente la distinción, lo que es entre seguir el paciente y nosotros liderar el trabajo terapéutico. Y esto es lo que en nuestra escuela, en los estudios nos enseñan, que nosotros somos los expertos, los que tenemos el conocimiento, y que en realidad aquí podemos nosotros seguir el paciente y confiar que el sistema del paciente sabe lo que tiene que hacer. Si nosotros confiamos y solamente sostenemos este marco, nos confiamos de la relación, de la presencia y solamente seguir lo que sucede. Y eso también nos informa de cómo el paciente y todos estos síntomas, este historial del paciente es solamente una manera de adaptación a su desarrollo. Entonces podemos mirar cómo estos instintos, estos reflejos, estas cosas que suceden, y esto se me viene que eso es la definición de lo que significa un trabajo terapéutico de trauma informado, donde somos compasivos, entendemos lo que le sucede al paciente, validamos sus experiencias y todo tiene sentido. Le podemos decir, oh, haces esto y esto otro por esto y esto que viviste. Entonces, eso es lo que es un trabajo terapéutico de trauma informado. Curiosity, to help the client be curious about their evolution and their development, versus we have to fix you and you have a disorder. And then what that leads into is less stigmatizing. How about no stigmatizing? Entonces, lo otro que se me viene también es este concepto de la curiosidad y ayudar al paciente, animarlos también de que sean curiosos por su propia evolución, su propio desarrollo, a ese proceso, en lugar de nosotros decir, te voy a arreglar, te voy a solucionar, voy a quitarte el trastorno, sino solamente estar en ese momento donde también les quita el estigma de lo que es tener o vivir con estos síntomas. Yeah. Y entonces David dice, ¿qué tal si no tener estigma? Sí. Yeah, I think Our offices and our sessions should be stigma-free zones. yeah. Nuestras oficinas y nuestros consultorios deberían ser libres de estigma. Yeah, I think, again, David, what you're doing here, and you do this often, is that you turn everything the way culture is or the way we are perceiving it, and you give us an alternative way of perceiving, an alternative story to shift from. And to me, that is life-giving. That is life-giving to our clients. It brings back dignity. It brings back connection. Instead of I'm here and you're there, it takes power out of, you know, of the relationship, so that we can sit with our clients. And again, the word humankind is coming up. Mhm. Claro, y algo que pienso y es lo que he aprendido, lo que veo contigo siempre es cómo cambias, el cambiar todo lo que la cultura nos ha enseñado, todo lo que hemos aprendido, y nos das una alternativa,
una historia algo diferente de la que podríamos trabajar. Es darle vida a esto que está pasando, darle vida a nuestros pacientes, devolverles la dignidad, la conexión, quita las dinámicas de poder donde yo estoy aquí y tú estás acá. Y es solamente para mí poder estar en ese momento con nuestros pacientes y se me vuelve a venir la palabra otra vez, humanidad. Absolutely, absolutely. I look forward to our next conversation that we will have and share with our brain spotting community, and to be able to start to delve into more specifics of the neuro experiential model. Great, thank you. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Y de hecho estoy ya ansioso esperando nuestras siguientes conversaciones e ir profundizando en cada uno de estos conceptos para compartir con nuestra comunidad de Brain Spotting. For being here today and talking about it, and we look forward to future videos. Right. Gracias. Gracias por venir, gracias por estar aquí y estamos ansiosos también por mirar los videos en el futuro. Thank you, Cherie. Thank you, David. Gracias, Cherie. Gracias, Welcome, Ceci. Puedes everyone. bajar, dejar de compartir eso. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Qué observaciones, comentarios tienen? Aliet. Buenos días, Hola, Ailet. quería estar aquí, la verdad, muy contenta de volverte a ver y de volver a conectar con la información teórica de esto. Al principio me perdí mucho, me costó mucho conectar con todo lo que estaba hablando de que para abajo, que para arriba, eso, la verdad, eso me encantaría que me lo aclararas. Y por otro lado, bueno, ya lo que empezó a decir después es muy hermoso porque para mí el brain spotting ha sido ese gran aprendizaje de ser la cola del cometa, que me ha permeado todo, ¿no? Ha sido muy lindo. Y claro, y yo soy consteladora familiar, entonces cuando él habla de lo ancestral, y claro, y yo a veces entonces hago brain spotting y a veces digo, wow, aquí nos tenemos que ir como por la parte de constelaciones, pero todo termina siendo lo mismo. Es el respeto por el otro y por su proceso y lo honrados que nos podemos sentir de acompañarlos en ese trabajo, ¿no? Así que gracias por esa entrevista. Muchísimas gracias, Ailet. Sobre esto de los procesos ascendentes y descendentes hace referencia a cómo hay procesos que hacen mucho más énfasis a un ingreso desde lo neocortical. Por ejemplo, lo cognitivo-conductual, lo psicodinámico, la cura a través de la palabra. Y hay otros tipos de procesos que hacen más énfasis desde un ingreso desde lo corporal, desde lo subcortical, como brain spotting, como la terapia de experiencia somática, como el psicodrama. Y bueno, pues la lista es infinita, pero una idea, ¿verdad? Y es a eso a lo que hacía referencia. ¿Sí? Ay, muchas gracias por la aclaración. Muchas gracias. Gracias. Vicky. Bueno, pues yo me da muchísimo gusto verlas, me da mucho gusto verte, Glenda. A mí me gustó muchísimo la parte en la que dice David que hay que quitar esos estigmas, ¿no? Me gustó mucho también esa parte en la que hablaron de la humanidad, de que nosotros como terapeutas tenemos que ser compasivos, tenemos que no sentirnos como yo soy superior a ti porque yo soy el terapeuta, yo soy el que tengo el conocimiento. Entonces me gustó mucho esa parte de validar al cliente, también como dijo nuestra compañera, ¿no? La parte de seguir al cometa, ¿no? Que es como... Y a mí la parte que me sigue gustando mucho del brain spotting es de tener la confianza de que el cliente se está sanando a sí mismo. O sea, es un proceso que el cerebro sabe su camino, sabe hacia dónde va, y nosotros solamente pues somos un guía, ¿no? Una guía y en la incertidumbre, ¿no? O sea, que siempre trabajamos conforme a la incertidumbre. Entonces, pues no sé, a mí me gustó mucho esta parte de este modelo que todavía me falta como que entender mucho más, pero esta parte de quitar la palabra de trastorno me encanta también, porque sí es cierto, ¿no? Lo que dice David, que es una manera en la que las personas hemos aprendido a sobrevivir ciertas situaciones
y que no las hemos sabido manejar y hicimos lo que tuvimos que hacer en su momento y a lo mejor no es lo correcto o no nos funciona en este momento y no por eso tienen que decirnos que somos personas trastornadas, ¿no? Sino simplemente somos personas tratando de sobrevivir. Y esa parte me encantó. Muchas gracias. Lindo. Gracias, Vicky. Vamos a tomar hasta Martín y luego recuerden, vamos a desconectarnos y vamos a volvernos a conectar con la siguiente, con el siguiente video, por favor, con el mismo link. ¿Está bien? Por favor. Janet. Sí, buenos días. Yo quisiera pues comentar un poquito toda esta metodología que me parece muy interesante, ¿verdad? En el marco del brain spotting. Obvio, siento que cuando lo relaciono en algo que yo he estudiado desde los primeros años universitarios, pues todo lo de los apegos, todo lo de, digamos, las situaciones de las etiquetas, es algo que los psicoanalistas ya venían estudiándolo y tuve la oportunidad de leer recientemente el libro de Bessel van der Kolk, que también indicaba cómo muchos psicoanalistas en el tiempo de las guerras anteriores que hemos tenido querían de alguna manera que quedara plasmado en el DSM. Creo que fue entre el DSM-4 o el DSM-3, todo lo que se refería a lo que pudiera existir en un proceso postraumático. Psicoanalistas los que en algún momento presionaron para que se identificara ya como una etiqueta dentro de lo que es el DSM. No obstante, pues los psicólogos sabemos y nos han enseñado de que no ponemos etiquetas, que realmente al final el diagnóstico solo le sirve al psicoanalista para saber qué tratamiento va a aplicar y cuál es el más adecuado dependiendo el diagnóstico, que esto va muy relacionado y que realmente también pues obvio que los que hemos estudiado psicología pues nos han enseñado también todo lo orgánico, lo que tiene que ver con el cerebro, porque el ser humano es un todo desde un aspecto más holístico. Entonces, a mí me gusta mucho relacionar los conocimientos y las situaciones que nos van enseñando, y haber estudiado brain spotting a mí me ha confirmado y reafirmado también otros conocimientos que ya se venían trabajando desde la psicología. Y también todos los avances que se han tenido en cuanto a unir los conocimientos de Oriente y Occidente, que son bien importantes, y de los ancestros, que cómo venían resolviendo todo este tipo de problemas o situaciones que se les presentaban en su vida cotidiana y cómo irlos resolviendo. Entonces, es bien interesante analizar lo que él ha expuesto, ¿verdad? Y reafirma y confirma muchas de las teorías y muchas de los conocimientos que nosotros ya tenemos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Janet. Cecilia. Sí, yo quería agradecerle a David por el aporte en este modelo de pensamiento también como agentes de salud, por esta integración un poco de lo que es la filosofía que está por detrás de todos los abordajes terapéuticos, de integrar a Oriente y a Occidente como modelo también de este proceso ascendente, ¿no? De concebir al paciente o al cliente como el guía en el proceso de sanación, ¿no? Y hay pacientes que tienen más integrado o más marcado su estructura psíquica por experiencias transgeneracionales, otras por experiencias del desarrollo, tal vez otros por procesos vinculares complejos, y que la guía de alguna forma que ofrece Brain Spotting es como poder ir ayudando a ese proceso diagnóstico, de ver dónde está quizás más anclado lo traumático. Entonces, bueno, creo que es hermoso el modelo que nos plantea David para poder dejarnos guiar, ¿no? Como agentes de salud. Muchísimas gracias, Cecilia. Martín, tenías la mano arriba, ¿ya prefieres compartir luego? Pues súper interesante.
estaba escuchando los compañeros y sí tenemos que respetar el hecho que hemos estudiado y tenemos mucho conocimiento o poquito según tanto hemos estudiado y son muy buenas bases. Pero quisiera invitar algo personal que tiene mucho sentido con el desarrollo al cual nos invita David. Y es que la comunicación y el lenguaje está encerrado en la cultura. Y muchas veces eso facilita mucho cuando hemos viajado y hemos aprendido muchos idiomas y vivido en muchos países, como también se nos abren las posibilidades de expandernos, de entender que hay muchas limitaciones en nosotros mismos y que tenemos que abrirnos a lo que es tal como es. Entonces, todo lo que David nos está compartiendo ahorita a mí me entusiasma mucho, no a no ser estudiosa y continuar con lo que es la profesión, pero a ver que realmente nos estamos abriendo a la humanidad, a lo universal. Y gracias. Bien. Y bajo eso yo les pido un favor, que de hecho quería empezar con eso, pero si me permiten. Me parece súper importante tal vez tener como un minuto, no sé, de tal vez mandar afecto o de meditación o de contemplación por todo lo que está sucediendo en el mundo con la guerra, con la violencia. ¿Les parece está bien? Podemos hacerlo. Entonces, simplemente un minuto en silencio donde tal vez nos conectamos a través del corazón con aquello que nos trasciende y con el grupo y con lo humano. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a colgar la llamada, 2 minutos nada más y nos volvemos a conectar para el siguiente video, ¿está bien? Para poder tener 2 videos aparte. Muchísimas gracias. Ariel, sí, espero estar pronunciando bien tu nombre. ¿Podemos tomar las manos tuya y de Vicky al regreso, por favor? ¿Está bien? Yo nomás tengo una pregunta. ¿Desconectarnos significa desconectarnos? O sea, nos Sí, salimos completamente y volvemos a entrar. sí, voy a cerrar el link y voy a subirlo y voy a echarlo a andar otra vez para tener 2 videos. Sí, Okay. gracias. Gracias, bye. Vicky.